Muy buenas noches. Desde ayer, los catalanes están convocados por el presidente de la Generalitat a ir a las urnas a votar en un referéndum ilegal la secesión o no de España. Los del no creo ni que vayan a votar, porque sería tanto como decir que contribuyen al éxito de ese referéndum ilegal. ¿Qué va a hacer el gobierno de España? Bueno, se me ha olvidado decirles la pregunta. La pregunta es si quieren ustedes que Cataluña sea un Estado independiente tendente a la República, orientado hacia la República, en fin, puestos a soñar lo que sea. El gobierno de España dice que no va a consentir ese referéndum, también nos lo dijo el 9N, y el referéndum existió. Lo negó Rajoy en Badajoz, pero existió. Y luego hemos visto las consecuencias de ese referéndum. También es verdad que han cambiado algunas circunstancias. La Cataluña del 9N no es la Cataluña de hoy. Hay algunos que no están de acuerdo con esta convocatoria unilateral. Han cambiado algunas cosas. Hacer convocatorias de referéndum no sale gratis. Podemos discutir si lo que cuesta hacerlo es justo, correcto, poco o mucho, pero hay algunos que no pueden hacer política durante un cierto tiempo porque la justicia ha considerado que no merecen hacer política y que como han vulnerado la ley, pues están obligados a quedarse al margen. Es el caso de Mas, de Homs o de algunas consejeras catalanas. Bueno, para hablar de todo eso, que es sin duda alguna la amenaza a medio, corto, medio y quizás largo, quién sabe, plazo, que tiene nuestro país, hemos convocado un grupo de personas que no es que sean catalanes, es que son españoles que conocen bien el problema catalán, sea porque viven allí, sea porque lo han estudiado, sea porque han vivido allí o sea porque les interesa cómo se resuelve. Por cierto, este debate de Intereconomía Televisión llega precisamente un día después de que hayan prácticamente desaparecido los independentistas en Escocia. Han tenido los peores resultados, los peores después del referéndum fallido. Bueno, eso ya lo iremos viendo. Don Sergio Bravezo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Don Sergio es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento madrileño. Don Sixto Cadenas, buenas noches también. Buenas noches, Javier. Don Sixto, ya le conocen los aficionados al gato al agua, es el hombre de Sociedad Civil Catalana. Hombre fuerte, con anchas espaldas, de ahí que parezca que lo de Sociedad Civil Catalana le haya dado bastante vuelco a lo que pase en Cataluña. Don Josep María Francàs, buenas noches, buena nit. Bona nit, molt bona nit. Usted, don José María Francàs, fue miembro del Parlamento de Cataluña, representaba al Partido Popular en su tierra. Él es de Manresa, es un hombre del mundo de la docencia, es periodista, es compañero de Intereconomía y además amigo mío, o sea que casi lo tiene. Bueno, yo creo que en esta mesa casi todos somos amigos, ¿no? Don Ricardo Ruiz de la Serna, este señor es de Madrid, es abogado. No ha dormido una sola noche de su vida en Cataluña, pero habla mejor catalán que yo. Em defenso una mica, sí. Porque le ha interesado el problema, porque se ha querido acercar de buena fe. Esto, pues yo a lo mejor le hacía catalán del año, no lo sé. Tú sabes que yo empecé a estudiar catalán por la literatura. Tenía un compañero de clase en la universidad que era de Barcelona y de vez en cuando decía alguna expresión en catalán. Y a raíz de esto fue que yo le empecé a preguntar y un día me trajo el primer libro que yo leí en catalán y a partir de ahí pues vino. Sin parar. Don Luis Torres Piñar, buenas noches. Buenas noches. Don Luis Torres es el autor de este libro que tengo aquí. ¿Por qué Cataluña es España? Es un libro que está en su segunda edición reciente, y que viene a despejar algunas dudas. Ahora que nadie estudia historia, o casi nadie estudia historia, no es historiador. Me ha dicho, por favor, no diga usted que soy historiador. No es historiador, lo cual casi hay que agradecerle todavía más que escriba estas cosas. El libro, ya les cuento, está editado por Planeta Albi. Planeta Albi no tiene nada que ver con el grupo Planeta, también tengo que decirlo. Y está pues a su disposición y sabe mucho de esto, luego lo van a comprobar. Bueno, tenemos que empezar el programa, como no, con ese punto de referencia que lo cambia todo, que es la declaración de ayer viernes de Puigdemont poniendo la fecha y la pregunta a ese referéndum ilegal. De manera que en compliment d'aquell compromís democràtic i solemne, tal com ha explicat el vicepresident, avui hem celebrat un Consell Executiu extraordinari per ratificar, conjuntament amb el vicepresident
i els consellers i conselleres, en exercici del legítim dret a l'autodeterminació que té una nació mil·lenària com Catalunya, a un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Amb la pregunta: voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Aquesta pregunta estarà formulada en els 3 idiomes oficials que hi ha al Principat de Catalunya: el català, el castellà i també l'aranès a la Vall d'Aran. I la resposta que hi donin els nostres conciutadans, en forma de sí o de no, serà un mandat que aquest govern es compromet a aplicar. Bueno, turnos. ¿Quién empieza? Don Sixto, venga. Bueno, esto, en fin, es que la propia imagen dice ya mucho, ¿no? No sé cómo explicar lo que acabamos de escuchar, ¿no? Evidentemente. Un mandato democrático, en las 3 lenguas del Principado. La invocación al derecho de autodeterminación. La escenografía, en fin, todo este... Me atrevería a llamarlo sainete, pero es que yo creo que ni sainete, es más bien un drama, ¿no? Porque al final lo que están haciendo es abocarnos a una situación de tensión importante cuando saben perfectamente que ese referéndum no se va a producir. Y por lo tanto, y además no deja de ser un anuncio, ¿eh? No está convocado, que quede claro, porque antes te escuchaba decir que ha sido convocado el referéndum. Bueno, no es verdad, ha sido anunciado su convocatoria. La convocatoria conlleva la firma. Cuando el presidente de la Generalitat sale y dice convoco al pueblo de Cataluña, está convocando. Otra cosa es que lo haga sin papeles. Sí, bien, de acuerdo. Pues los matices los podemos establecer como queramos. Pero es que está también pero la realidad... en un edificio público. Sí. O sea, la convocatoria la ha hecho en un edificio público que pertenece a todos los que vivimos. Bueno, pero eso no es la primera vez que se utilizan las instituciones catalanas de manera partidista. Jurídicamente y de una manera. Pero la realidad es que hay que reconocer que no deja de ser otra parte, digamos, de la escenografía, de esta, digamos, épica in aeternam, ¿no? Sí. En la que se ha instalado el secesionismo y, bueno, en fin, lamentablemente. Una de las cosas que también me sorprende es que, bueno, ha sido el actual presidente el que lo ha convocado este referéndum. Digo eso porque el señor Junqueras no dice nada, el señor Artur Mas tampoco dice nada, y el señor Romeva, recordemos que fue el candidato al que se presentó a la Generalitat, tampoco dice nada. Es decir, creo que a este buen señor lo cogen, lo llevan ahí, usted convoque y ya veremos las consecuencias. Pues están todos ahí, ¿eh? Están todos ahí, están todos en el escenario. Están todos, pero quien toma la decisión y quien está dando la cara es el número 3 por la circunscripción de Gerona. Recordemos eso porque creo que es importante. Es decir, los demás, a mí me da la sensación que los demás candidatos a números 1, portavoces de sus respectivos partidos, lo que están es esperando a ver qué pasa, especialmente el señor Junqueras, que lo que quiere, yo lo tengo muy claro, es ir a unas elecciones autonómicas y ser él el presidente de la Generalitat. Realmente lo creo. Bueno, lo iremos viendo. Don Ricardo. Hay una cosa de la pregunta que resulta llamativa, que es la referencia a la República. Porque uno podría pensar, bien, si efectivamente Cataluña, por las razones que sean, va a un referéndum, es proclama independiente, ¿qué otra forma jurídica habría de tener? Es decir, que harían un llamamiento para pedir que viniera un rey a Cataluña, o buscarían restablecer, en fin. A lo mejor sí. Yo creo que la cuestión radica más bien en que detrás del término república sí hay una discrepancia. Porque aunque los partidos nacionalistas coinciden en que todos ellos quieren la independencia, no todos ellos coinciden en el modelo de sociedad que querrían para el día siguiente. No todos coinciden en el modelo. Y detrás del término república probablemente han tratado de darle un sesgo. Antes se había hablado de una tendencia, ¿no? Yo creo que aquí sí hay un sesgo ideológico hacia lo que ciertos sectores, sobre todo los más radicales, del nacionalismo catalán entienden por república. Que no es, digamos, una república sin más, sino que es una república con apellidos. Le suelen poner pues, diversos, desde socialista, pasando por, en fin, numerosos. Bueno, no olvidemos que uno de los actores principales, estaba hablando antes de Junqueras, es Esquerra Republicana de Cataluña. Evidentemente, a esto me refiero. El importante matiz de la República de izquierdas. De izquierdas, evidentemente, claro. Me parece que no tienen otra opción que República, o sea, no hay otra opción. Por esto digo que suena extraño. Todo eso forma parte, pienso yo, y se entiende y lo puedes incluso escuchar si estás en un mundo imaginario.
Entonces, en un mundo imaginario donde hay no sé cómo llamarle, un país, un Estado, una nación que ha sido conquistada por otros y después de siglos y siglos de que no te dejen respirar, ahora te sientes con fuerza para levantar el vuelo y volar, ¿no? Pero claro, esto no existe. Pero si entres en un país imaginario, entiendes perfectamente que toca hacer eso y es la única manera de entenderlo. Claro, a ver, un país imaginario puede ser que como tal sea imaginario o que la cabeza de algunos señores esté solamente en la parte imaginativa. Es decir, están en otro lado, porque eso no es tocar de pies en el suelo en absoluto, en nada. Pero lo lógico, si estás en ese país imaginario, ¿quién va a hacer la proclamación? Pues el presidente del país. No lo va a hacer el que se presentó cuando se... No, el presidente del país, que por eso lo tienen. ¿Qué va a proponer? Pues una república. Hombre, lo que es chocante es que ahora el castellano sirva para algo. Esto es una novedad que a mí me deja asombrado. Bueno, estuvieron a punto de que la convocatoria al referéndum la hiciera Guardiola, pero al final prefirieron que no, que la hiciera el presidente de la Generalitat. Lo digo en tono de humor. Sí, acláralo porque... No, Guardiola va a hacer algo. Guardiola no, Guardiola estaba hoy allí. Guardiola está convocado para el domingo en una manifestación. Don Luis Torres. ¿Nunca se ha escogido Guardiola de que sea... Bien, yo diría que actualmente esto que está sucediendo en Cataluña no es la primera vez a lo largo de nuestra historia que sucede. Los dirigentes catalanes siempre yo creo que han despuntado siempre por su deslealtad con el resto de los españoles, con el resto del reino. Pero ya desde antaño, ya si nos podemos remontar al siglo XV, ya desde el siglo XV ya empezaron estas reminiscencias. ¿Qué ocurre? Que lo grave... No los catalanes, algunos. No, he puntualizado los dirigentes catalanes, porque claro, los dirigentes catalanes no tienen nada que ver. Yo soy un español nacido en Barcelona, por lo tanto se me puede entender como que soy catalán, y de hecho pues lo soy catalán, ¿no? Pero claro, ante todo soy español. Pero claro, a mí estas personas no me representan ni me han representado nunca. Pero ¿en qué están haciendo y se están haciendo ellos fuertes, según mi opinión? En el clásico dicho de di una mentira 1000 veces, que luego quedará en verdad. Y esto es lo que están haciendo. El problema grave es que ya en Cataluña llevamos 2 generaciones en los que están recibiendo una educación tergiversada, completamente tergiversada de lo que es la realidad. O sea, están distorsionando la realidad en Cataluña, pero ya en la educación. Ya en la educación básica, ya empiezan distorsionando lo que es la verdadera historia de Cataluña, ¿no? Y eso sí que es un gran problema. Claro, hablan de república, porque claro, república es que no les queda otra forma de gobierno que no sea una república. Y luego también hablan del Principado, como queriendo decir que el Principado tuviera alguna reminiscencia de realeza, cuando no es así, ¿no? El condado de Barcelona se le llamaba Principado, pero era porque era el más grande y era el principal de los condados que habían en las regiones catalanas, que no Cataluña. Porque Cataluña hasta el siglo XII no fue reconocida como tal, ¿no? Que fue el rey Alfonso II, el hijo de Berenguer IV y Petronila, ¿no? Que fue el primer rey de Aragón y conde de Barcelona. A mí cuenta mal, porque él hablaba de milenario, ¿eh? ¿Perdón? Hablaban de milenario. No, el idioma sí puede ser milenario. El idioma sí puede ser milenario, pero Cataluña como tal, como una región administrativa, desde el siglo XII. Bueno, tendremos tiempo de ir a la historia, pero la invocación del derecho de autodeterminación me parece una de las cosas más insultantes que hay en este acomodo, porque, en fin, esto se puede hacer por las bravas y no pasa nada. Ahora invocar eso que tiene pues, en los libros de los manuales del derecho constitucional mundiales, tiene lo que tiene, y eso no se puede aplicar en Cataluña, y estos tíos pues parece que no lo saben. No existe un derecho de autodeterminación genérico. Claro. Es más, uno de los problemas que se plantean es que en realidad es un derecho bastante excepcional. Es decir, se tienen que dar unas circunstancias que establece que establece la práctica internacional, el derecho internacional. Y los precedentes que han ido buscando son precedentes enormemente contestados. El precedente más inmediato que suelen invocar, que es los nacionalistas, que es el caso de Kosovo, y se invoca una decisión de la Corte Internacional de Justicia. Bien, una de las cuestiones interesantes es que lo que se sometía a cuestión no era tanto si existía o no existía un derecho de autodeterminación en abstracto, era si el proceso que se había seguido en Kosovo era o no era conforme al derecho internacional. Y hubo un magistrado de la Corte Internacional que hizo un voto muy interesante en el que decía que el hecho de que algo no esté prohibido
no significa, en derecho internacional, no hablaba de derecho civil, en derecho internacional, el hecho de que algo no esté prohibido no equivale a decir que está permitido. Claro. No hay una identidad. La identidad que nos parecería evidente en el derecho civil no es evidente en el derecho internacional. Entonces, claro, lo que decía, el matiz es importante, porque las circunstancias que se tienen que dar para que un Estado pueda proclamar su autodeterminación, en la historia de España, con ninguno de los territorios de España, se ha dado jamás. Es decir, la noción de la autodeterminación estaba pensada fundamentalmente para países que estaban sometidos a regímenes de protectorado y regímenes de colonialismo, que no se dieron nunca. E incluso en esas circunstancias, debían dar, no bastaba que hubiera habido un régimen de colonialismo, tenía que haber una realidad preexistente. Esto yo no me quiero poner muy legalista, pero pienso que el matiz sí es importante tenerlo presente. El matiz es importante. Claro. Creo que queda zanjado, muy bien zanjado, y si les parece, pues superamos el asunto de la incorrección de invocar el derecho a la autodeterminación como hace Puigdemont. La respuesta del Gobierno, que ustedes se habrán intranquilizado tal vez un poquito, ¿no? Bueno, tampoco es la primera vez que un presidente catalán convoca un referéndum, ¿no? Bueno, pues a lo mejor esta sí que va en serio y acaba por producir esa chispa que hace que pasen cosas en las sociedades. Los procesos se ponen en marcha. ¿Cómo terminan? Nadie puede garantizarnos cómo terminan. Ojo, ¿eh? Esto yo siempre lo digo porque ya tenemos los catalanes una historia, don Luis la conoce muy bien, de pronunciamientos, de declaraciones unilaterales, de salir al balcón, como más que el Quinito, que salía al balcón, echaba un jamón, pues nosotros hemos salido 2 veces al balcón. Y ahora no tenemos al general Batet. El general Batet arregló una de esas salidas en 25 o 30 minutos, duró la cosa de la declaración unilateral. Pero es que ahora no tenemos generales Batets, ¿eh? Bueno, ¿qué dice el Gobierno? Pues les voy a poner lo que ha dicho el ministro portavoz, ayer viernes al salir del Consejo de Ministros, a ver si con eso pues ustedes duermen mejor. Vamos a oírlo. Que cualquier acto preparatorio firmado por el Gobierno de la Generalidad o por cualquier institución catalana es un acto contrario a la ley y que tendrá las correspondientes consecuencias legales. Que nadie tenga ninguna duda de que cualquier actuación que pase de los anuncios a los hechos, será recurrida por el Gobierno, como lo han sido todos y cada uno de los intentos de desafiar a nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, yo estoy de acuerdo con que el anuncio sin papeles por medio no es un delito perseguible, estoy de acuerdo, me parece razonable. Sin embargo, también me gustaría trasladarles que cuanto antes paren este asunto mejor, que eso de esperar al minuto -1, como hicieron en el 9N, yo no se lo recomendaría, pero bueno, ahora son ustedes los que opinan. Yo tengo la sensación de que es muy importante en ese tema poner alguna línea roja, porque si no, llevamos años saltando vallas y eso es muy malo. Y me parece que la línea roja es esta. Pero sí que es verdad que jurídicamente el Gobierno central no puede cometer errores. Y errores no sería hacerlo mal, sería hacerlo discutible. Con que sea discutible ya tienes un problema. Y entonces la Abogacía del Estado consultada, y yo también he consultado a mucha gente, me dicen que habría dudas. O sea, si tú aceptas, que es aceptable, que un señor que tiene un cargo público en un lugar oficial haciendo una declaración, eso es una declaración oficial y pública, pero siempre hay que te puede discutir que sí, que no, entraríamos en follón. Si hay un decreto, no hay discusión posible. No hay discusión. Entonces, es muy importante el tema de que hay un decreto y pienso que el Gobierno central, dudo que lo haga, pero pienso que tendría que poner la línea roja en un decreto de cualquier estilo. Bueno, decía Unamuno, no me interesa nada ser el pan, lo que quiero es ser la levadura. Eso voy a hacer yo, ser la levadura. Y no basta con que hayan sacado a concurso a unas empresas, las hayan enrollado en esta aventura para que hagan las urnas, como para que el Gobierno se tome esto más en serio y no se dé un margen de tranquilidad hasta que llegue octubre. Es que parece que yo no sé si se ha sacado concurso. Si se ha sacado concurso, el concurso no ha tenido lugar. No, se ha anunciado la licitación. Eso, se ha anunciado, pero no se ha licitado. Se han anunciado las condiciones de la licitación. Pero luego falta que haya empresas. Esas condiciones están escritas. Está recurrido por el fiscal. Claro, el propósito no se esconde. El fiscal actúa, sabemos quién es la empresa
Sabemos quién es la empresa que ha concurrido y que va a llevarse esto porque no hay otra. Es una empresa que se dedica a hacer chismes para feria, ¿no? Material para feriantes, caballitos, cosas de ese tipo. Bueno, sí, pero Javier, yo creo que es muy importante entender eso, ¿eh? Da la sensación de que la respuesta, bueno, da la sensación no, la historia reciente demuestra que el gobierno central solo está dispuesto a ir por la vía judicial, no ha usado otra. Y entonces la vía judicial exige una serie de condiciones para eso, para que no sea discutible y no metas la pata. Y entonces, ¿te sirve un concurso? Hombre, lo que sirve es firmar un contrato. Pues concurso, firmar un contrato. Sirven los actos jurídicos. Es decir, estamos en un Estado de Derecho. Sí. Y ya sé que a veces es complicado de entender esto, pero es así. Si aceptamos que estamos en un Estado de Derecho, hemos de aceptar que el gobierno solo puede actuar cuando hay actos jurídicos que le permiten actuar. A menos y a partir de aquí podemos ponernos como queramos, pero la realidad es convocar ¿Cuál es la diferencia, Javier? Convocar un concurso, que haya dos microempresas, como dice el conseller, que es como se defiende ante el fiscal, que hayan hecho una UTE para dividir las responsabilidades, en caso de que las haya, para concurrir a la licitación pública de un concurso para hacer urnitas. A mí me parece que eso es un acto jurídico, ¿eh? Sí, no, pero... el acto jurídico ya existe en cuanto eso aparece en publicado. Está recurrido. Es decir, el fiscal interpreta que ahí hay posibles vulneraciones de derechos. Bueno, veamos a ver cómo se desarrolla eso. Pero creo que tenemos que tener muy claro que los letrados de la Generalitat ya dijeron que el presupuesto era ilegal, es decir, que tenía partidas que no podían sustentar la separación de Cataluña del resto de España. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y esta partida, concretamente la de las urnas, es la que estamos hablando. Por lo tanto, yo creo que eso, la Fiscalía tiene que actuar, evidentemente, los letrados de la Generalitat también tienen que actuar porque está pagando una licitación que no podrían pagar y luego, bueno, también me parece, por otro lado, muy importante remarcar que van a tener que hacer uso de los funcionarios para hacer estas elecciones. Por lo tanto, ahí también están chocando con otra barrera y el límite es muy claro, es el límite legal. La legalidad es la que te marca. ¿Lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Ahí está la clave. Fijaros bien. Bueno, supongo que estáis al corriente de que en estos días también se ha puesto una denuncia precisamente en el Tribunal de Cuentas relacionado con el 9N. Es decir, el 9N es verdad que pilló a todo el mundo... Con el paso cambiado. Con el paso cambiado no. Bueno, yo recuerdo haber ido al juzgado de guardia el día 8 de noviembre a hacer una denuncia porque entendía que yo desbordaba cualquier situación, digamos, aceptable por un ciudadano como yo. Yo también lo he. Y yo fui al juzgado de guardia a denunciar a que se estaban abriendo colegios y se estaban utilizando recursos públicos para una cuestión ilegal. Y ahí ha quedado, y de eso ha derivado pues un juicio que efectivamente no les ha salido gratis el 9N. Seamos conscientes. Podemos estar de acuerdo o no en que el coste puede ser más o menos barato, ¿no? Digo, ojo, No, bueno, esta denuncia me gustaría subrayarlo porque me parece que es muy importante. Además, supongo que seréis conscientes de que es probablemente el golpe más importante que se ha dado al 9 de noviembre, famoso, que es el Tribunal de Cuentas. Claro. Y esta denuncia resulta que va a determinar si los funcionarios y las personas intervinientes en aquella actuación son responsables patrimoniales de aquel coste que se desvió de los presupuestos de la Generalitat, porque al final es un agravio que hemos sufrido los catalanes. Y ese patrimonio se ha de devolver. Y como tengan que ser los funcionarios, cuidado ahora, que probablemente sea una de las consecuencias de la que hoy no se haya firmado un decreto todavía. Ayer se anunciaba, hoy no se ha firmado, mañana no se firmará y no se firmará en bastantes días hasta que tengan claro que eso no va a tener consecuencias personales. Claro. Esa es la gran diferencia que se ha establecido ahora. No es baladí. Y por tanto, porque este concepto fue quitado de la vía judicial porque ahí se hubiera llamado malversación. Se quitó porque eso entrañaba... Esa era la vía penal que no se sustanció en su momento. Claro. Digamos que pero está la vía administrativa que se está sustanciando. Sí, por la vía administrativa va bien. Y además tiene visos de que eso va a tener una resolución no menor. A ver, en su momento, cuando fue el 9, todo el equipo, diríamos, pro referéndum, el miedo que tenía, el pánico que tenía, es que estaban convencidos de que las autoridades centrales mandarían a los distintos institutos, como mínimo, alguien a levantar acta de quién había abierto el instituto, por qué se había abierto el instituto y si estaba abierto. Porque eso querría decir al día siguiente que podía haber 1.000, 2.000, no sé cuántos directores de instituto, con nombres y apellidos, con un problema judicial grave.
porque eso acababa, ¿cómo se llama técnicamente? Invalidando, ¿no? Sí, pero si recordamos... Inhabilitados. Si recordamos bien el juicio de 9N. Inhabilitar al presidente de la Generalitat, que es un señor que vive de la política, hombre, le joroba bastante, pero tiene recursos porque le colocan 2 minutos después en otro sitio, pero un director de instituto, un funcionario que te inhabiliten por culpa de otro, la gracia que te hace es... Pero tienes razón, sí, fíjate. ¿Sabes qué pasó? Que evidentemente estáis ahí, que no lo hizo nadie esto. Con lo cual, el gran miedo que tenían no se concretó. Y parece que no se concretó porque se habló de que no se concretara. O sea, se más o menos pactó que hagamos un paripé que no va a ningún sitio intermedio. Bueno, pero muchas argucias, ¿no? Sí, pero cometió alguien un error, que fuera la Generalitat, más y OMS y compañía, después a salir a fardar de haberlo hecho, cuando la negociación había sido hacerlo en discreto. Pero tampoco podemos dejar de señalar que alguien le hizo un favor a alguien. Que el que se cayera de la mesa de estudio de los juristas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el asunto no menor de la malversación de fondos públicos, que era el único que tenía penas de repercusión penal, de encarcelamiento de los que lo ejecutasen, siendo que no había ninguna duda de que se habían malversado se había gastado algo. Millones de euros en ese referéndum. Eso sin valorar las publicidades en las televisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Millones de euros. Alguien fue tan amable que lo sacó de la mesa de los fiscales. Y ya quedamos en el terreno... Bueno, pues, administrativo de las inhabilitaciones. Sí, pero es uno más. Es uno más. Fíjate a qué punto hemos llegado. Estamos en el 2017 y en el día de ayer Puigdemont hizo la declaración que hizo. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Que estamos ahora planteándonos que hay que trazar ya o poner una línea roja. Yo me pregunto y os pregunto, ¿cuántas líneas rojas más tiene que transgredir los dirigentes catalanes para que el gobierno de la nación actúe? Porque vamos a ver, yo recuerdo en el año 1982, estando entonces vivía en Móra la Nova, ya denuncié al ayuntamiento de Móra la Nova porque no ponía la bandera de España en el ayuntamiento. Yo he denunciado al Ayuntamiento de Sitges porque no ponen la bandera nacional. O sea, se está transgrediendo de alguna manera, y estos ayuntamientos son prevaricadores, y lo son. Digo lo de la ley de banderas, pero puedo decir la educación, puedo decir el idioma, puedo decir la censura a la que yo personalmente, en este caso, y disculpadme que hable personalmente, pero yo he sufrido la censura, y estamos en el siglo XX, y he sufrido la censura de que me han boicoteado, me han negado la utilización de una biblioteca pública del lugar donde vivo, porque no doy el perfil. ¿Cuántos puntos rojos más tiene que transgredir los dirigentes catalanes para que el gobierno de la nación actúe? Es lo que yo... Pues sinceramente, el que quiere el gobierno de la nación, el que pone la línea roja es el gobierno de la nación, y hasta ahora no ha querido poner ninguna. Ese es el problema. A mí muchas veces la sensación que me da, si solo hay que dejar actuar al Estado, hay que dejarlo actuar, y ahí me parece que el gobierno muchas veces lo que hace es retener al Poder Judicial, porque todo esto tendría que actuar. Todos estos ejemplos son básicos de decir, hombre, se está incumpliendo la ley y por lo tanto el Poder Judicial tiene que actuar. Aquí lo que yo pregunto es, o lo que me parece, es que el gobierno ha mirado hacia otro lado porque le ha interesado. Muchos años mirando hacia otro lado. Exacto. Bueno, vuelvo a hacer de levadura. En algunas cosas, ahora las vamos a analizar, parece que algo cambia. Es verdad que no salgan las cosas gratis, es algo nuevo, y que tendrá su impacto, y espero que sea mucho. Pero también ha habido algunas cosas que desde el 9 de noviembre, primer referéndum, hasta hoy no han cambiado. Por ejemplo, sesión en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el señor Artur Mas, o contra las señoras consejeras, o contra quien sea. Muchedumbre, alcaldes con palitos, gente en la calle gritando independencia, gente zarandeando a la fiscal, Magali, y diciéndole, oye, tú no eres una buena catalana. A la ventana de un juez de este país nuestro no puede haber una muchedumbre intentando torcerle el brazo y su voluntad. Pues ¿Pero cómo se consiente esto? ¿Qué clase de gobierno? Vamos a ver, oye, que es muy fácil, que viene la boda del hijo de Bofill y de la otra, y resulta que se acordona el edificio Walden 7 de Sant Just d'Asvern.
Oye, pues con más motivo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, unas policías, unas vallas, 500 metros, para que no se sientan presionados. Muy importante, ¿eh? Muy importante. Este ambiente tumultuario de antorchas nocturno, con... trapos estelados. Trapos estelados, eso por supuesto. Con unos tíos de la TV3, que son los que hacen la película, que a mí me recuerdan casi los del otro día en Londres de la CBS, ¿no? Este plano, ¿no? Bueno, ahora, mira aquí y tal. Oye, no, esto no puede ser. Y eso se sigue consintiendo. Pues mira, pues del mismo modo que la primera decisión del gobierno en mayoría absoluta de Mariano Rajoy fue indultar a 2 corruptos de Unión Democrática. ¿Se acuerdan de eso? Sí, perfectamente. No, es que esto es la historia reciente de este país, ¿eh? Luego alguien tira de la mesa judicial todo este asunto de la malversación de fondos públicos. Pues no me parece, sinceramente. No es ir buscando bronca, no es ir buscando pelea, ya lo entiendo. Hay que manejar esto con mano izquierda, incluso con el diálogo, como decía Soraya. Bien, de acuerdo. Pero de ahí a que te pongas la venda la lleva la señora que representa la justicia. Y para que la pueda seguir llevando habrá que poner cierto orden. O sea, esto de que vengan los alcaldes con los palitos, pero ¿qué demonios es esto? ¿Qué cachondeo es? No, ni en el oeste, ni en las películas del oeste de la ley de Logan he visto yo cosa igual. Y esto ha seguido pasando hasta hace 4 días. Incluso es más, lo han escenificado en Madrid. Con menos gente, obviamente, con menos actuación tumultuaria, pero con el mismo desinterés por parte de quien tiene que decirles a estos señores que ese no es un comportamiento democrático. A ver si nos entendemos, que estamos hablando de eso. No, la turba es lo menos democrático que hay. Y el recurso a las muchedumbres normalmente lo que revela es una falta de democracia, no una presencia de ella. Es decir, todos recordarán, una de las prácticas habituales de los regímenes dictatoriales es convocar plebiscitos. Es decir, uno reúne allí a unas masas en un determinado lugar escogido y esto se toma como un sustituto de la voluntad de los ciudadanos. Pero el problema es más profundo. El problema es que insisten en la idea de que esto es una cuestión que depende de lo que decidan unos señores, cuando en realidad es una cuestión que va contra la ley, que va contra la Constitución. Y esto debería bastar. Es decir, todo el trasfondo aparentemente democrático con el que se quiere revestir el proceso encubre un engaño que hay que desvelar. Es sobre algo intrínsecamente ilegal, intrínsecamente contrario a derecho. Y por lo tanto, se revista como se quiera revestir, no puede prosperar, mejor dicho, no debe prosperar, porque desgraciadamente una de las cosas que vemos en España... Hay un matiz muy importante que es contrario al derecho, que ellos mismos han querido. Sí. Porque no es un derecho impuesto. No, por supuesto. Es un derecho que nace de una cosa llamada Constitución y nace de una cosa llamada Estatut. Sí. Y la Constitución en Cataluña fue más votada probablemente que el resto de autonomías españolas. Sí, Jesús María. Con lo cual es muy importante saber que ellos son los que votan esto y aceptan ese sistema y además que su realidad, su legitimidad parte de ese texto el cual ahora se quieren saltar. Porque ¿quién es un presidente de la Generalitat? ¿Qué es? Pues es un señor que viene, porque la Constitución le da esa opción, puede serlo. ¿Y qué es una comunidad autónoma? Sí, pero no que es un parlamento cosa. Me pone esto el tono. Claro, me pone el tono en la ley, no para quebrantarla. Yo hay una de las cosas que sus propias competencias que están establecidas en la ley. Yo hay una de las cosas que quiero señalar que me parece muy importante, es que tenemos el sentimiento, o creemos, o la gente cree en general, que Junts pel Sí ganó las elecciones con mayoría absoluta. No tienen la mayoría en el Parlamento catalán. Ojo, la opción que era independentista y que hablaba de romper con el resto de España no ganó, no tuvo mayoría absoluta. Es más, se dice, bueno, es que la CUP también es independentista. No, es antisistema. Recordemos eso. Sí. Bueno, o sea, más en este caso, bien que estaba... Bueno, quiere romper absolutamente con todo. Estaba tras Puigdemont defendiendo esta convocatoria el 1 de octubre y esa pregunta de ¿quiere usted que España sea otro país y nosotros nos marchemos de él? ¿No? Sí, por supuesto. Pues entonces habrá que sumarlo en el saco Sí, apropiado. Lo que pasa es que yo creo que hay, para decir que tienes una mayoría social, que tienes una mayoría como para romper, ojo, con todas las instituciones, con la historia, con la cultura, con absolutamente todo. Hombre, ellos mismos ya dijeron
que necesitaban una gran mayoría, no solamente una mayoría absoluta, ganar la mayoría absoluta, sino una gran mayoría. Y creo que ahí, lo dijeron antes, y creo que sí, lo dijeron. Y creo que ahí es muy importante señalar por qué tenemos esa sensación de que tienen mucha fuerza y mucho poder. Simplemente porque dominan los medios de comunicación, especialmente los 6 medios de comunicación públicos que seguimos pagando en Cataluña y que, por cierto, mientras se siguen sin pagar a las farmacias y se sigan cerrando quirófanos. Quiero que quede muy claro que la Generalitat de Cataluña da todo por los medios de comunicación públicos para publicitar el nacionalismo y el independentismo. Eso que dice usted es por supuesto. Muy importante. Es tan importante que hemos construido eso para que todo el mundo, dando por bueno que en el 2015 a hoy pueden haber cambiado muchas cosas en el deseo de voto de los ciudadanos, lo importante es saber, todos los que coyunturalmente, si acaso, están a favor del referéndum, son, en términos de los votos que se produjeron en las últimas catalanas, 2.300.000. Eso incluye a la CUP, como es lógico. Como es lógico porque no dicen que no, así como hay otros que ya veríamos porque están a favor del referéndum pero no de la independencia y no unilateral, que sería el caso del partido de Ada Colau, del cual hablaremos ahora. Pues luego están los que están en contra del referéndum, que tal como se formularon aquellas elecciones, pues son 1,5 millones de votos, incluyó al PSC, lógicamente. Pero lo importante es que vean ustedes el último renglón. En las autonómicas hay mucha gente que no vota porque no le interesa, porque ya sabe que esto va a ir de independencia. Hay uno que concurre que se llama Juntos por el Sí, otros que concurren que se llama Ahora sí Podemos. En fin, bueno, ya pues yo no voto. 1.200.000 catalanes que no votan. Esto es lo que no es aceptable en términos democráticos, que hasta los que no están a favor de un referéndum unilateral, caso partido de Ada Colau, Xavier Domènech, es el que formula esto, dice, y muchos otros, dicen, el 80% de la representación política catalana está a favor del referéndum, con lo cual el 80% de la sociedad catalana también está a favor del referéndum. Eso es una falacia brutal, porque ni siquiera es un porcentaje mayoritario claro. Claro que no. Podríamos estar hablando de un 50-50. Por supuesto. Esa es la pura realidad. Luego nos la interpretan, nos la leen y como la van repitiendo, antes lo decía usted, don Luis Torres, repite una mentira 3.000 veces y acaba convirtiéndose en algo que nadie discute. Don Sixto. Sí, me gustaría hacer una apreciación sobre este cuadro que estás enseñando, ¿no? Porque, claro, estás incluyendo a Cataluña Sí que es pot, digamos, lo que sería los comunes. Quieren referéndum, lo que no quieren es... No. Quieren un referéndum, sí, están por el derecho a decidir, este derecho que se ha inventado no sé quién, que cala muy bien en la sociedad, porque obviamente, claro, decidir lo que uno quiere, pues pero a todos nos gusta, ¿no? No van a estar en contra. Pero en esta situación concretamente han sido además unos de los que están provocando esa situación precisamente de incomodidad que no les permite ahora firmar un decreto que lo hubieran hecho con mucha más ligereza si tuvieran el respaldo también de Cataluña Sí que es pot. Sí, ¿por qué digo esto? Me parece muy importante, es que quiero remarcarlo porque me parece muy importante lo que estás diciendo. Sí, pero hay una manifestación en contra de también, incluso de la gente de Ada Colau, porque no se muestra... ¿Por qué? Porque todo el que está contra este movimiento es anti, ya está, es decir, es anticatalán y es lo que pasa. La consulta que se hizo a la Comisión de Venecia por parte del Parlamento fue provocada por Catalunya Sí que es pot, porque precisamente ellos decían, oye, nosotros queremos que esté avalada por la Comisión de Venecia. Claro, ¿qué contestó la Comisión de Venecia? Cuente lo que es, porque mucha gente no lo sabe. Es un organismo europeo que es precisamente un organismo europeo que digamos que tiene el prestigio necesario para establecer cuáles son las condiciones que se tienen que dar para tener un referéndum con garantías democráticas, ¿no? Al que solamente y efectivamente se pueden dirigir países. Contesta precisamente la Comisión que a dónde vas, ¿no? Es decir, pero dónde vas, piltrafilla, ¿no? Es decir, ¿qué le dice la Comisión de Venecia? No se cumplen ninguno de los 3 principales requisitos para que un referéndum pueda considerarse tal. Bueno, en fin, ¿cuáles son estos 3? 1, que esté de acuerdo con la ley del país. Que no se da.
Claro, la ley de país, pues aquí en este caso ni se da ni se le espera. Dos, que además tenga un apoyo social suficiente. Está claro que no, porque si Cataluña, sí que Spot también se apunta a que sea la Comisión de Venecia la que garantice esto, está diciendo que ese apoyo social no existe. Ese 80% aún estoy de verdad interesado en saber de dónde sale esa cifra, porque no acabo de verla por muchas vueltas que le doy. Y tercer y no menor requisito, que es que las instituciones mantengan una neutralidad exquisita en todo el entramado, digamos, en todo el proceso, digamos, referendario. En ningún caso se produce, se cumple ninguno de los tres requisitos. Y esto lo dice la Comisión de Venecia y efectivamente responde con esa claridad. ¿Qué ha pasado? Pues efectivamente, pues que se van los organismos internacionales y se le sigue dando bofetadas a un proceso, porque es imposible que tenga ningún apoyo, ningún refuerzo, porque no es democrático, por mucho que lo repitan. Bueno, ni es soberanista, ni es democrático, ni tiene nada que ver con eso. El fracaso hay que ampliarlo a los viajes del señor Puigdemont a Europa, a Estados Unidos y a no sé cuántos lugares, ya no sé qué le queda, Bruselas, por supuesto. Donde... Hay zonas de África que no ha ido. Solo le apoyan diputados... No tengo claro si va a ir, pero no ha ido. De todos modos, no olvidemos que este cuadro que está representando un resultado electoral habla de elecciones. Y no olvidemos que los tiempos que están marcando, el por qué ayer se presenta ese señor y dice lo que dice, es un tema de elecciones. Porque resulta que, y eso lo has recordado muy bien tú antes, no solamente no ganaron, sino que necesitaron la CUP, que estuvo hasta un minuto antes para dejarles gobernar de tal manera que consiguió que el señor Mas... es la que hace presidenta Puigdemont. Por eso, o sea, consiguieron a Mas que el que iba de candidato tuviera que renunciar y traer al tercero de Gerona, como bien decías tú. O sea, que es un problema electoral. Y sabiendo además que había un paquete, una coalición, Junts pel Sí, que son Esquerra y Convergencia, que en aquel momento daba toda la sensación de que Convergencia estaba aquí y Esquerra está aquí. Y ahora mismo, viendo el futuro, da no la idea, sino la seguridad de que Esquerra está aquí y Convergencia está allí. O sea, que Convergencia le pueden quedar horas o minutos, ¿no? Entonces, la CUP está forzando a que antes de acabar de septiembre, más o menos, o había un compromiso de un día y una hora para el referéndum, o simplemente les dejaba caer. Porque es, técnicamente, en catalán se dice, los que soportan al gobierno, que los que lo apoyan, se dice así, sí, pero en catalán me gusta más la palabra porque dice donen support, soportan al gobierno, que en este caso hace falta tener a soportarlo, ¿no? Soportan, lo sostienen. Sí, pero que en catalán soportan, ¿no? Bueno, esto es muy interesante, lo de la CUP, porque la CUP tuvo 300.000 votos. Y con esos 300.000 votos pusieron y quitaron presidente de la Generalitat, y es más, lo de ayer de Puigdemont no se entendería sin las cartas y la presión que ejerce la CUP. Probablemente la sensación de desinflamiento de la idea técnica de querer secesionarse de España es más importante de lo que aparentemente desde fuera de Cataluña se ve. Pero es que la CUP empuja, y son los hijos de los Ateneos libertarios. Sí. Y son antisistemas. O sea, para ellos el referéndum, la formulación, si es una república o no, esto no tiene ningún interés. Ellos lo que quieren es destruir el capitalismo, destruir el sistema capitalista y arrasar. Y ya arrasaron a las puertas del Parlamento de Cataluña, pintando con spray a los señores diputados, robándole las llaves de casa. En fin, una verdadera barbarie. Barbarie que quedó en nada. Libertad de expresión. Judicialmente hablando. Pero esos señores son los que estaban ayer en el patio de las Tarongers empujando con un pincho que no se ve en las fotos, a que el Puigdemont y el otro y el Junqueras, con una cara como así de policemo impasible, esté allí, pero empujados por detrás. Yo creo que sin esos que empujan por detrás estaríamos viendo una película completamente distinta. Al menos no habría una limitación de tiempo, sino lo que tradicionalmente se ha hecho por el nacionalismo catalán, que es marear la perdiz, que es una cosa que es muy eficaz. O sea, el plan inicial de todo esto es, y la imagen es subir una montaña pero no llegar nunca arriba.
Primero, porque cuando le caes arriba se te acaba la subida, ¿no? Y entonces, ¿qué puñeta haces? Y segundo, porque da para mucho el ir dando vueltas a la montaña, pero la CUP no está dispuesta. La CUP lo que quiere es que suban arriba y además empujarlos para que se caigan. Sí, pero creo que es muy importante dejar claro que la CUP es una amalgama de partidos y que se pueden diferenciar... Las CUP, sí. Se pueden diferenciar dos grandes grupos, porque dentro de ese grupo hay varios. Uno que está a favor de un referéndum y otro de la ruptura completa. Bueno, ahora seguimos hablando. Esto no es la televisión del Grupo Godó, ni la 13 tampoco, y aquí vivimos de la publicidad. Así es que nos vamos a ir a la publicidad y a la vuelta continuamos. Bueno, estamos analizando cómo está Cataluña ahora que ha habido esa especie de convocatoria, unos creen más en ella que otros. Yo creo que sí se puede considerar una convocatoria, un órdago, para los que les guste el MUS, si lo prefieren, un órdago. El día 1 de octubre, con la pregunta formulada que pueden leer ustedes, vamos a volvérsela a poner, lo que sería hipotéticamente pues esa papeleta que alguien tendrá que imprimir y que habrá que pagar con dinero público. Mira qué bonita oportunidad. Por cierto, aquí hay varias cosas políticas que quiero poner sobre la mesa, no sea acaso que se nos vayan olvidando. La primera, estrepitoso fracaso del diálogo de Soraya Sáenz de Santamaría. La segunda, esto no sería como es sin que la izquierda catalana, a lo largo de los años, se hubiera puesto de hinojos, porque ya lo de hincar rodilla en tierra es poco. Comisiones, el PSUC, el PSC, UGT, Neus Munté, por ejemplo, es una perdón por lo de vieja, una joven, pero muy antigua dirigente de la UGT. Dicho de otro modo, una vieja dirigente de UGT, pero que no se me vayan a ofender. O sea, acaso que me pongan una querella como a un compañero mío. El secretario general de la UGT España ahora. Ese es otro elemento, el papel de la izquierda. También en el reparto de los constitucionalistas, alguien podría decir, es usted muy alegre poniendo al PSC en el bloque de los constitucionalistas, porque hay algunos que no están muy cerca de él. El problema, Xavi, es que la izquierda en Cataluña traicionó lo que había sido su rasgo de identidad tradicional, que había sido la unidad nacional, y lo traicionó. Y hay un abanico de posiciones que van desde la ambigüedad muy medida, que históricamente en los últimos años el PSC la ha tenido, hasta la abierta connivencia con los nacionalistas. Pero cualquiera de estas posiciones, con los matices que se quiera, traicionaba lo que había sido la identidad histórica de la izquierda española. La izquierda española no era contraria a la unidad nacional, no lo era. Ni siquiera era en estos términos esta especie de federalismo con el que a veces se flirtea, ¿no? Yo recuerdo un texto nada menos que de Manuel Azaña, donde él precisamente plantea que él no está haciendo la guerra a Franco para que después un territorio, Cataluña, se declare independiente, que no se está haciendo, que no se trataba de esto. Y ahí se produjo una traición, sobre todo en los 90, pero ya había comenzado en los 80, de progresivas aproximaciones a los independentistas, y cada vez más virulentas, además. Hay quien dice que todo comenzó cuando nada menos que a Simón Sánchez Montero le obligaron a hablar en catalán, en lugar de hablar en castellano en una de las reuniones, ¿no? Pero junto con este aspecto yo creo que hay que mencionar otro, Xavi. Todo esto se produce en medio de un gran engaño, que es que una Cataluña independiente tendría un sitio en Europa. Cuando los mensajes que han llegado, tanto desde las instituciones europeas como desde los gobiernos europeos, han sido exactamente los contrarios. Y los modelos que se toman, el modelo montenegrino, el modelo kosovar, son modelos equivocados. Está fundamentado sobre un engaño. Y la izquierda sí tiene la capacidad de desvelar, de quitar, de alzar el velo del engaño que se está arrojando sobre la opinión pública. Y ha tardado mucho tiempo en hacerlo. Hay una parte del alma del PSC que es claramente defensora del funcionario. Estoy pensando en la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon. Parece que esa parte del PSC ahora mismo sí está claramente en la defensa constitucional, pero el avatar es Pedro Sánchez. Ahí el problema viene de aquí. Y viene de Zapatero antes. O sea, no olvidemos que el gran problema que tiene, o sea,
el salto de calidad que se produce en el tema del nacionalismo en Cataluña lo provoca un señor que se llama Zapatero, no nos engañemos. Sí, sí. Cuando en Barcelona dice lo que salga de... Cuando es Parlamento, es candidato. Cuando es candidato y no es nada, no sé si fuera en una plaza de toros, mira qué cosa es que hacer una plaza de toros en Cataluña, tiene malfario, pero ahí cuando dice eso, la lía. Y entonces, probablemente se empeñan dos personas rarísimas, que son Maragall y Zapatero, en hacer un nuevo estatuto que la sociedad civil catalana no va por vosotros, sino por lo que se llama sociedad civil. No quería, en absoluto, no quería modificar nada, y lo máximo que querían es que se aplicara la anterior bien. Te agradezco el apunte. Vamos a recordar a Zapatero cuando hizo esas declaraciones. Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. Ese fue el punto que desata el Estatuto de Cataluña, el problema de luego su no constitucionalidad o recorte en parte, etcétera. Y luego hay otro punto en la historia reciente de la izquierda catalana, que es el momento en el que Montilla, José Montilla y Nájar Córdoba, que la señora Pujol decía, ¿cómo puede ser esto, presidente de la Generalitat? Es que fue muy duro para la familia Pujol. Fue, claro, hombre, así sí, pero fue cuando se puso al frente de la manifestación contraria a los recortes del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ahí le tienen, ahí está Montilla, con algunos de los que el servicio de orden entonces de la Generalitat, de la que era presidente. Él estuvo en contra de los recortes del Tribunal Constitucional de ese estatuto y, bueno, eso condicionó que buena parte del PSC, con el desgaste de estar allí, que no es fácil estar allí, defendiendo según qué cosas, acabara en partidos independentistas. Sí, pero Ernest Maragall, pero yo haría la lectura casi al revés, ¿eh? O sea, a mí me da la sensación de que Montilla va a esta manifestación porque no se atreve a no ir. Bueno, no se atreve a no convocarla. El hecho cierto es que va. No se atreve a no convocarla. Sí, muy interesante, pero va. ¿Por qué disculpamos a la izquierda? Porque yo creo que ahí, en este caso no era un problema de izquierda. En este caso era un problema de que no tiene ningún sentido que una ciudad, un barrio, lo que quieras, le sigue los cauces ordinarios y jurídicos para plantearse una cosa y cuando la ha votado todos, años después vengan unos señores y digan que eso que se ha votado no se debía votar. Por la lentitud pero tú dices por la lentitud del Tribunal. No solamente la lentitud, sino que el procedimiento está mal. Tienes que ver la constitucionalidad antes de que vote. El famoso recurso previo, que existía. Entonces, eso hizo nacionalistas, separatistas y catalanistas a punta pala. Porque el sentido común te dice que eso está mal hecho. Y Montilla va a esta manifestación porque no se atreve a no ir, porque no tiene sentido que el tribunal, años después, una cosa que ha pasado por las Cortes, bien o mal, pero la ha aprobado las Cortes, la ha aprobado el Parlamento catalán, la ha aprobado un referéndum, vengan unos señores, sean los que sean, por muy tribunal constitucional que sea, y tarde te digan lo que tienen que decir, sabiendo además que hay política en medio, porque había mucho rasgo cierto, político. Alimenta la idea de cómo que nosotros no decidimos. Claro, es que no decidimos. De ahí, pues hay muchos que empiezan a hacerse lo que antes no eran, indepes. Claro. Y luego está cierta condición de... Perdona, sí, Luis, antes de seguir, porque si no es que queda atrás y es que parece que... no pretendo defender al Partido Popular, pero es que parece que el Partido Popular dicen que es el que ha promovido más nacionalismo, más separatismo. Y esto no es así. O sea, lo que promueve más separatismo y más nacionalismo es la incultura que hay. Por un lado, y por otro lado, la connivencia y la ambigüedad con que la izquierda, no solo la catalana, sino la nacional, según mi criterio, siempre ha tenido en España. O sea, al PSOE, como al Partido Comunista, le ha importado un pepino la nacionalidad. No seas tan duro. No la tuvo, de verdad. No la tuvo siempre. Es que aquí a veces asumimos un relato que es un relato ajeno. Es decir, claro que los que ahora lo defienden sostienen que lo defendieron siempre. Pero no es verdad. El debate sobre el Estatuto de Cataluña durante la Segunda República, e incluso antes, es un debate en el que las izquierdas no comparten los postulados. No, digo las izquierdas en general, luego tendríamos que entrar en matices. Pero, insisto, quizá el caso más claro es el de Azaña, aunque no sea el único y hay otros. Es decir, y no solamente los partidos políticos, las fuerzas sindicales, el tejido asociativo, la sociedad civil, las corporaciones profesionales.
realmente el giro que se produce es un giro que viene impuesto en buena medida por la infiltración del independentismo en la sociedad civil y en los cuerpos y en las instituciones de la sociedad en Cataluña. Viene impuesto, todavía se puede hilar más fino, por el predominio de los burgueses o intelectuales de salón próximos a la burguesía en el PSC y en Comisiones Obreras y en el SUC, porque en el Partido Socialista hay una conspiración contra los felipistas. La hay. Había un PSOE en Cataluña contra el que se alzan en armas los burgueses de Nicaragua. En la UGT exactamente igual. Había un señor que se llama Justo Domínguez, al que una noche le clavan un cuchillo, como quien dice, y aparece no sé quién, el Álvarez y no sé cuántos, y a mamar de la mamandurria de la subvención de la GN. Y en Comisiones Obreras, los de Tarrasa, que son los que fundan Comisiones Obreras, son absolutamente arrinconados por una generación que quiere pasar por coqueteante del nacionalismo. Los López Bulla o los Antoni Gutiérrez Díaz en el SUC y en comisiones. Y esa especie de claudicación ideológica de toda la izquierda en el señor Pujol y su dinerín, porque si no a lo mejor estuviera llevado 40 o 50 años el que hubieran llegado a esas posiciones. Claro, el dinero ayuda mucho, los fondos de ocupación ayudan, bueno, una barbarité. Y que les ganó las primeras elecciones, Y que les ganó las... Sí, eso pudo haber cambiado las cosas. Eso fue un salto porque eso no se lo esperaba ni Pujol, La izquierda en España... Se quedaron con esta me la sé muy bien porque estaba yo con él. Se quedaron con el cava comprado en la calle Nicaragua sin poder abrirlo. Raventós se quedó sin el Raventós. Bueno, hombre, la famosa anécdota de la compra del Si alguien quiere no ganar, llevar un candidato como Raventós, pues era una garantía. Es como llevar un porterazo al Mundial. Tampoco Viols con este usted no va a ganar. Oye, pero está claro. Tampoco Viols mejora mucho la marca. Sí, es cierto. Pero no nos hurtéis el debate histórico. O sea, en los 150 años, por decir una cifra, que puede tener la izquierda de partidos políticos, etcétera, bien, y de organizaciones sindicales, sociedad civil, etcétera, la mayor parte del tiempo no eran nacionalistas. No eran. Es una traición a sus propios postulados. De hecho, la izquierda, por definición, la izquierda histórica es internacionalista. Claro, digo que me parece que es un matiz importante porque a veces tendemos a asumir una narrativa que está construida en la última década, en los últimos 10, 12, 15 años. Como la idea de que de la que hemos hablado tantas veces, ¿no? La conquista del conurbano barcelonés. Cuando se produce el conurbano barcelonés, la población de alrededor de Barcelona. Porque yo creo que encontraron un mensaje muy potente. Totalmente. Que es un mensaje que es el siguiente: es votar es democrático y por lo tanto. Votes lo que votes, es democrático. Es democrático. Sí. Y han cogido un mensaje muy potente, aunque equivocado, evidentemente. Por lidiar este asunto histórico que a don Luis le interesa tanto, es verdad que la dictadura de Franco pues, hizo mucho por esto, porque era el catalán, la amnistía, libertad y estatuto de autonomía, apuntó uno al final de la reclamación histórica. Una reclamación histórica pues, que a algunos les sirve para acomodarse cerca de la defensa del catalán, etcétera, este tipo de cosas. Algo a lo que recurre de forma muy artera Puigdemont cuando viene a Madrid y recuerda la generosidad de Suárez. Y dice, hombre, si Suárez supo ser tan generoso, si supo traer a Tarradellas, si supo camuflarle de presidente de la Diputación de Barcelona sin serlo, para solidificar un pacto que contente a los catalanes, ¿ustedes no van a ser tan generosos? Le pregunta a Rajoy en Madrid. ¿Quieren recordarlo? Lo vemos. I avui crec que val la pena que ho recordem. Aviat que farà, a l'octubre, exactament 40 anys del retorn del president Tarradellas. Avui el president Tarradellas no podria baixar de l'avió. En aquell context tenia molt de mèrit que el president Suárez firmés el decret que va firmar per la història. I és a dir, aquest senyor representa una voluntat dels catalans, un desig de les forces democràtiques de Catalunya. I per tant aquest senyor ha de tornar al país, sí, com a representant d'una institució que de manera històrica representa els anhels del poble de Catalunya d'autogovernar-se.
A este le diría, Tarradellas, si viviera, le diría, cortes el pelo, vaya a terminar el bachillerato y torni. Sí, porque era así. Pujol también lo trataba. Pujol fue consejero provisional del gobierno provisional de la Generalitat. Y entonces, que era, todavía tenía algo de pelo, se quedaba medio dormido, echando las siestas. Y Pujol, decía Tarradellas, no haga ver que está meditando. Todos sabemos que está dormido. Era así de borde, ¿no? Esa es la anécdota con Chirinacs, ¿no? Sí, con Chirinacs, bueno. Chirinacs fue senador, era un cura que fue senador, y en Cataluña, vamos, y sacó votos a punta pala. Sí. Y entonces, el primer día que Chirinacs fue a ver a Tarradellas, Chirinacs era un cura que vestía pues como vestían los curas de comisiones obreras y parecido, o sea, jersey, barba, pantalón tejano roto, hechos un andrajo. Es que dormía delante de la modelo. Y, claro, y después, entonces cuando entra Chirinacs de Tarradellas le dice, Musén, lo voy a decir en castellano, ya veo que viene de excursión y no ha tenido tiempo de ir a su casa a cambiarse. Váyase tranquilo y vuelva otro día. No está mal, no está mal. Como pellizco no está mal. De todas maneras, el gran pellizco, cerramos el capítulo este de la revisión histórica sobre la izquierda, no sé qué. Vamos a la revisión histórica sobre el gobierno del Partido Popular. La empezamos con un Rajoy que nos contaba: nadie va a liquidar de manera unilateral la Constitución española. Para algunos, lo que pasó ayer ya es más que un desafío, un poquito más que un desafío. Escuchamos a Rajoy. No voy a adelantar acontecimientos ni quiero anunciar problemas que a nadie le gusten. Yo lo que sí puedo decirle a los españoles es que nadie va a liquidar de manera unilateral la Constitución española, la unidad nacional y la soberanía nacional. Bueno, eso es lo que dijo Rajoy. Y... A ver, no es fácil la actuación del Gobierno central en todo ese tema. No digo yo que lo sea. Y a veces, si analizas fríamente lo que parece que hace el Gobierno central, que es dejar que los otros se la peguen solos, no es mala cosa o no es mala táctica. Pero claro, igual, si solo hay eso, tampoco es una táctica. Es muy peligrosa. Sí, pero objetivamente tampoco nos engañemos. La independencia de una autonomía como es Cataluña ahora mismo va en contra de todo lo posible del sentido común, como tú decías, del sentido europeo. O sea, eso no tiene ninguna viabilidad ni ningún futuro. Entonces, puede ser que el hecho de que te opongas abiertamente, lo que consigas es empujarlos más. Eso es una teoría que ha circulado por los entornos de Moncloa. Yo creo que ha jugado además otra cosa, que es no complicarse la vida y no ir a las causas, que también las reconocíais antes vosotros, el tema educativo, y sobre todo yo creo que un tema clave, que es que el Estado español hace años que no está en Cataluña. Y eso no lo ha intentado. Pero muchos, probablemente se 30. Marche con Felipe González, 30 años. El Estado de Cataluña, que es cuando se le dice al fiscal Carlos Jiménez Villarejo: no investigue usted a Pujol en el caso Catalana. Como nos hemos enterado que pasó cuando el valeroso fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo, ahora en las listas de Podemos, ya se había jubilado. Ese es el valor que se le supone al conocido fiscal. Claro, porque, por ejemplo, no olvidemos que cuando tú hablabas de medios públicos, en Cataluña medios públicos está TV3, pero está TV2. Y está Televisión Española. Que están repletas de comisarios políticos. Claro, que hacen ¿quién nombra a la gente TV3? que está en Televisión Española en Cataluña? A ver, ¿quién nombra? 1000 personas. El Gobierno central no. 1000 personas. El Gobierno central no los nombra. En todo caso, les paga. Pero los nombran nosotros. Es una cuestión clara que efectivamente el Estado... No está. No es que no esté. Por cierto, no es que no esté. Está. Lo que no está visible. Quiero decir, en Cataluña hay alrededor de 20 y tantos mil funcionarios que pertenecen a la Administración del Estado. Quiero decir, que no es baladí. Es decir, el Estado está, lo que no está visible. No está visible. Entonces, eso sí que ha cambiado ahora. Es verdad que la operación está diálogo, a alguno puede gustarle más o menos, y la incorporación del señor Millo a la delegación de gobierno ha permitido que su visualización en los actos públicos sea mucho mayor. Y eso incomoda también, por cierto. Incomoda mucho. Está haciendo su mella
Pero ¿por qué Millo sí y el anterior bueno, no? pues buena pregunta, no seré yo quien te la pueda contestar. Porque el anterior, por ejemplo, es la que forzó que los ayuntamientos que el anterior también tuvieran la bandera. No sería porque el anterior no fuera una señora delegada cualificada como para ello, pero las instrucciones con el son las asunto de las banderas, las estrategias son las estrategias, como comprenderás, yo francamente aquí no entraré. Pero sí que es cierto que efectivamente ha habido una deliberada intencionalidad de que el Estado no se visualizara dentro del territorio catalán. ¿Qué es lo que hay que dialogar en Cataluña? ¿Qué tienen los dirigentes catalanes que dialogar con el gobierno de la nación? Si me permites una cuestión, porque es que me parece muy interesante, que es el tema este de ¿qué hubiera pasado en el 9 de noviembre si hubiera intervenido la Guardia Civil y hubiera quitado las armas? Es decir, si hubiera intervenido el gobierno de alguna forma en todo este proceso. Es decir, hay que analizar un poco también. Pues nada. ¿Por qué el gobierno no interviene? Pues porque yo sinceramente entiendo que está haciendo lo que tiene que hacer, ciertamente. ¿Tú crees porque hasta que no haya las acciones... No ha pasado nada. ¿Qué pasó además, cuando se ilegalizó Herri Batasuna? Ahí, la Cale Borroca. Acordaos qué pasó con la Cale Borroca. Nada, pero eso es otro aspecto que podía ser. Iba a explotar el País Vasco. No digo que no. Y lo que explotó es que la Cale se calmó. Recordemos que entonces sí que había un apoyo institucional total. Sí, sí. Porque aquí a veces hablamos de gobierno, pero tenemos que hablar de las instituciones del Estado, de todas. Y entonces sí que había una connivencia, precisamente porque la situación de Euskadi era muy diferente. Y la ilegalización de Herri Batasuna no generó ningún aspaviento social de primer nivel. Arregló el problema. Sí, arregló el problema, sí, pero porque efectivamente el movimiento social no era lo mismo que se podía provocar en Cataluña. En Cataluña sí que hay un movimiento social importante. Por lo menos es citable. No digo que... No, sí, en este momento sí. Me da la sensación va a la baja, sí. Sixto, que el problema es más político que social. Sí. Nunca se va a poder resolver ningún tema en España, ningún tema, lo que es político, si el PP seguro, y el PSOE no están de acuerdo y saben que no se van a traicionar. Y probablemente toda la historia reciente del PP siempre tiene la duda de si el otro me va a dejar con el llamado culo al aire. Pero probablemente en la Cale Borroca podía haber la seguridad de que no se los iban a dejar. Tenemos un problema que fue generado con el Pacta del Tinel. O sea, uno queréis recordarlo. Sí, hombre, claro. 2003. Ahora el Partido Socialista efectivamente se ha venido que yo lo celebro personalmente por razones obvias, se ha venido a apartarse del derecho a decidir, ¿no? Porque se han ido muchos, pero digo ya de manera oficial, ¿no? Sí, pero porque se han ido muchos del Partido Socialista. Por mucho que no nos guste a algunos, lo que ha pasado en los últimos el señor Sánchez también ha declarado que estará al lado del gobierno en el momento que tenga que tomar medidas adecuadas por la situación de Cataluña. Quiero decir que, hombre, yo creo que el Partido Socialista, en fin, yo no voy a entrar, si me permitís, lógicamente, porque pertenezco a una entidad muy transversal, no voy a entrar en dirimir qué ha pasado en la historia del Partido Socialista o de la izquierda en general en el asunto de Cataluña, ¿no? Pero yo celebro que en este momento, como poco en eso, las ideas están más o menos claras. Bueno. Es decir, ahora, es verdad que falta digamos, una barrera que yo creo que hay que destruir de alguna forma, es que también la izquierda entienda que con la derecha tienen que entenderse en determinadas cuestiones, sí o sí. Bueno, y no sirve contigo no y no. Es que, no sé si lo que nos estamos... Y esta barrera aún creo que falta tiempo para... Hombre, yo creo que lo que nos estamos jugando aquí es la unidad de España. Entonces creo que las fuerzas políticas en el arco de la Generalitat de Cataluña, obviamente tenemos que estar todos unidos. Lo que no podemos hacer es comenzar a repartirnos puestos o a repartir ideologías que al final lo principal, yo creo que hay cosas que sí que tenemos que comenzar a tener muy claras. Uno es la unidad de España, creo que eso se tiene que recuperar y dejar muy claro, y creo que todos los partidos constitucionalistas tenemos que estar unidos a ellos. Luego también recuperar la administración, porque actualmente la desunión que hay o que intentan hacer entre funcionariado catalán independentista, funcionariado que es del resto del Estado, que está en Cataluña, que se quieren hacer con ellos, hombre, intentan hacer siempre esa separación, esa dispersión. No, tenemos que trabajar de manera unida. Y luego, por otro lado, también tenemos que tener unos presupuestos reales, porque llevamos, ¿cuántos años llevamos salvando siempre presupuestos, pactando cosas que realmente al final no se cumple, y quien paga el pato? Ojo, es que vuelvo a insistir, farmacias sin pagar y quirófanos cerrando. A mí, amigo Sixto, me gustaría que fuera verdad lo que tú dices. Es más, yo lo he contado, esa conversación que hubo entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, en la que al parecer Pedro Sánchez le dijo a Mariano Rajoy: cuenta con nosotros, que estamos por la Constitución española. A mí también me lo han contado en Moncloa, yo lo he contado, pero luego, 3 días después, oí a Pedro Sánchez que contaba algo que no se parecía exactamente a eso, ¿eh? O sea que
ojo porque los compromisos de Pedro Sánchez son como los yogures. Pero bueno, el Partido Socialista en general, peor. El Partido Socialista... Mutan con el tiempo. Claro, mutan con el tiempo. Claro, o sea, cuidadín. Sí. Cuidadín. De todos modos, ¿Me vas a permitir que me agarre como poco en este momento? Sí, no, aunque solo sea estoy a eso, porque en la misma posición que tú. Efectivamente, tenemos que tener un mínimo de esperanza. Ojalá sea como tú dices. Lo que has dicho tú se mueve en el ámbito del deber ser, que se llama. Pero del ser no, ¿eh? A ver, si estudiáis el tema de cómo se crea todo el problema catalán, creo que hay un asunto que lo explica muy bien. En el gobierno español hay dos partidos hegemónicos, el PP y el PSOE, que habitualmente necesitan alguna muleta. Y esa muleta, no se sabe por qué, o si se sabe que es por la ley electoral, casi siempre coincide con lo mismo, que son votos del Partido Catalán de Convergencia y Unión históricamente, minoría, o del PNV, minoría catalana, lo que quieras. Ya dejarles llamar minoría catalana tiene su mérito, y ni te cuento que se llamen el Grupo Parlamentario Catalán, eso tiene... Ya no se llaman así. Porque eso quería, por eso han llamado tanto muchos años, que quería decir que el resto eran chinos. Pero bueno, vamos avanzando, hemos cambiado. El resto eran chinos. Pero bueno, pues esa pequeña cosa hacía que el PP le daba a Pujol lo que quisiera con tal de querer ir a los votos para gobernar sobre el PSOE. Y cuando ganaba el PSOE justito, negociaba con Convergencia y PNV, les daba lo que quisieran para poder gobernar sobre el PP. Es decir, que han sabido jugar siendo más listos que la suma de los otros dos, tensando la cuerda y haciendo lo que les ha dado la gana. ¿Cuál fue mi esperanza que no se ha cumplido? Que las nuevas bisagras fueran partidos con cabeza nacional. Es decir, incluso Podemos y vosotros. Vosotros con más sentido. Podemos ya me dan más dudas, pero ojalá, porque si se sustituyera la función esa por gente que piensa en España, aunque piense en un lado, en derecha, en izquierda, me da igual, cambiaría mucho problema, pero no es así. Ha vuelto a ser el PNV el que ha tenido que apoyar. Interesante en los últimos tiempos ese renuncio de Puigdemont, de los indepes catalanes, a venir a explicarse al Congreso. Esa sí fue una jugada que le salió bien, no sé si a Soraya o a Mariano, y que además aplaudió a Albert Rivera, que emitió un tuit que lo deja todo muy claro. Lo vamos a ver y yo se lo cuento. Bueno, pues esto es el emitido por Rivera. Dice, a Puigdemont, Mas, Junqueras y compañía, solo les gustan los monólogos, no los debates y las votaciones donde reside la soberanía nacional. Punto. Miedo. Es interesante ese punto de vista del tuit de Rivera, yo creo. Tiene muy mala uva. Tiene mala uva. ¿Sabes cuál es mi pregunta? Si Puigdemont llega a decir que sí, ¿bajo qué amparo jurídico puede ir el señor Puigdemont al Pleno del Congreso y decir algo provocando una votación? No se puede. ¿Cuál? No se puede invitar a una persona a... ¿Y después votar lo que ha dicho? ¿Votar qué? No, pues he dicho todo, ¿eh? A explicarse, Claro, intentar colocar que Puigdemont haga el plan Ibarretxe sin haber seguido los pasos jurídicos que hizo Ibarretxe, eso como mínimo es una chapuza. Con lo cual a mí, que Soraya me explique en privado cómo pretende que pase eso. Pero yo no creo que... Como el otro ha dicho que no, como el otro ha dicho que no tiene que explicar nadie nada. Yo creo que no, ya está. Pero si llega a decir que sí, ¿cómo lo haces? Una cosa es que yo te invite a que vayas donde está la representación de la soberanía, no la soberanía, sino la representación de la soberanía, que es el Congreso, que vayas allí a explicarme qué es lo que tú quieres, a ver si nosotros podemos acceder a lo que tú quieres, es decir, donde tiene que establecerse el diálogo está dentro del Congreso, que yo creo que está bien planteado en ese sentido. Pero ¿cómo? Y otra cosa es que luego las consecuencias jurídicas que puede darse lugar... pero sí, lo pueden hacer incluso como moción. En función de que tú seas capaz de convencer a todo el Congreso. Sí, pero el Congreso ya luego convencer al Congreso de que eso es así. Claro. Bueno, de que tiene salida por ahí. Es que aquí debatimos lo de la negociación, que el gobierno no puede negociar, el gobierno de la Nación de España no puede negociar nada con el gobierno de Cataluña que tenga que ver con la territorialidad de España. Entonces, ¿dónde tiene que ir? ¿Dónde tiene que ir Puigdemont? Pues bueno, pues que vaya al Parlamento. Evidentemente, siguiendo el curso legal. Antes de que cambiemos de tercio, por usar una expresión nocturna en esta noche, o sea, una expresión taurina en esta noche, fijaos en un detalle importantísimo que a veces soslayamos. Fijaos la importancia que tiene el peso político en actuaciones que deberían ser casi procedimientos de la Administración y del Estado, que no deberían requerir de impulso político alguno. Es decir, ¿se tiene que cumplir la ley de banderas? Sí, se tiene que cumplir. Debería ser irrelevante lo que dijera un político, por importante que el político pueda ser en términos de representación o en términos de responsabilidad. Pero es que la separación de poderes en España, la verdad es que... Pero esta es una debilidad importantísima. Señores,
estamos valorando las cosas importantes que han cambiado. Ha salido el tema de los funcionarios, ha salido el tema de la oportunidad, de cómo están los compromisos entre fuerzas políticas hoy en Cataluña y en España. Pero hay algo muy importante, quizás lo más importante, que hemos podido constatar, algunos ya teníamos algún indicio, es la corrupción. La huella, la mella, el cambio que todos los descubrimientos que tienen que ver con la corrupción del Palau, el 3%, los Pujol, las ITVs, lo que ustedes quieran. El último, el de Germán Gordó, la mano derecha de Artur Mas, que está en el 3%. En el 3% hay un dato que tienen que conocer. Esto lo pone sobre la mesa una concejal de Esquerra, cuando Esquerra y Convergencia competían. Esta señora, que ha fallecido, esta señora, primero, cuando tocó hacer el Junts pel Sí y unir a Convergencia con Esquerra, la echaron de su partido, la quitaron del ayuntamiento. No le hablaban en la panadería, era del Vendrell, no, de Torredembarra, perdón. No la hablaban en la panadería. La gente de Esquerra cambiaba de acera para... Era una apestada porque había denunciado la corrupción. Ese es el compromiso que tiene Oriol Junqueras con la lucha contra la corrupción de sus compañeros de viaje. Ahora se ha suscitado el caso Gordó, pero es verdad que esto hay un antes y un después, sobre todo de descubrir que la familia Pujol pues son una banda como se define en economía, que lo que hace es depredar a la sociedad catalana, que la ha hecho peor durante 32 años y que han sacado de ahí lo que no se sabe, todavía no lo sabemos. Bueno, pues todo esto ha tenido algunas anécdotas pintorescas que sin duda alguna han tenido que producir un efecto sobre el elector en Cataluña. Por ejemplo, ¿qué coño es eso de la UDEF? ¿Se acuerdan de Pujol con Susana Griso, por cierto, catalana, en Antena 3? Vamos a escuchar a Pujol con el aserto sobre la UDEF, que fue su ruina. ¿Lo tenemos? Hombre, yo me encuentro un poco indefenso, porque claro, todo eso de la UDEF, ¿qué coño es esto de la UDEF? Ahora todavía no sabemos si hubo o no hubo un borrador, si ese borrador se hizo de una forma subrepticia, clandestina e ilegal, o o bien el Ministerio lo autorizó, lo hizo hacer, o simplemente lo autorizó, o bien si no existe y no lo ha indagado. Bueno, la UDEF o las cloacas del Estado más la UDEF o la UDEF más no sé quién y no sé qué se conjuraron ese día para demostrarle a Pujol quién era la UDEF. Y ya hemos sabido quién era la UDEF. Y también hemos sabido quiénes eran los Pujol. Y los Pujol, con un tío de la CUP al frente de la comisión de investigación, el de la sandalia cuando se fue a presentar allí Rato, David Fernández, pues se atreve a desafiar a todas las fuerzas políticas. Sí, al PP, a todas las fuerzas políticas, con aquello de si ustedes mueven el árbol y se cae mi nido, también se van a caer los suyos. ¿Eso qué es? ¿Una amenaza de qué? De mafioso. Ni más ni menos. Les guste más en Sant Feliu de Guíxols o en Tossa, me da lo mismo. Vamos a escuchar ese momento histórico. Que si se va agitando la rama de un árbol, al final se cae toda la rama, todos los nidos que hay. Caerá ese, no, es que caerán todos. Y habrá sido responsabilidad de todos los que han practicado este tipo de política. Bueno, o si lo prefieren, y ya es la última que pongo de estas cosas hilarantes de la corrupción catalana, que es un país pequeño, y da unos tufos corruptos, como decía Eligio Hernández, aquel que fue fiscal general del Estado, aromas de corrupción, unas aromas cutres. Por ejemplo, cuando la señora de toda esta trama, que aún no sabíamos que era la madre superiora en argot de banca andorrana, le dijo a los catalanes en esa misma comisión de investigación del Parlamento de Cataluña, nosotros, si no tenemos ni 5... O sea, que no tenían ni cuentas fuera, no tenían ni 5. Vamos con una mano delante y otra detrás. Esto lo dijo la madre de todos estos chicos, uno de los cuales está, por cierto, en Soto del Real, Jordi Pujol Ferrusola. La escuchamos. Van amb una mà al davant i l'altra al darrere. No, si jo no he anat ni 10 vegades a Andorra. Ni 10 vegades a Andorra. Si no tenim ni 5.
Sí, no le hacía falta, ella mandaba el escrito. Y mándele un misal al párroco, al mosén, tal, que era el hijo. Bueno, ya me arrepiento de haber dicho, ya no les pongo ninguna más, porque hay una que les tengo que poner, que es muy reciente. Es de Oleguer Pujol, el más jovencito de todos estos. Uno que iba en el 92, como diría un castizo, dando por saco con aquello del Freedom for Catalonia. Dice que lo que han hecho con su padre es como lo que China hace con el Dalai Lama. Y ahora se van a reír. Venga, vamos a ponerlo. Bueno, se l'ha volgut desterrar. Inclús podríem fer servir la paraula desterrar. Realment, el que tenen en contra del meu pare és comparable al que la Xina podria tenir en contra del Dalai Lama, no? A la Xina l'han desterrat, l'han tret del país, i al meu pare l'han destinat, l'han desterrat internament. Però, bueno, el que busquen és destrossar el meu pare. Bueno, intelectualmente no es gran cosa. No, pero además sabe decir que es mucho morro para decir tampoco, ¿no? La corrupción, señores, balón al suelo. Usted, don Sixto. Bueno, lo explicaba muy bien el fiscal del caso Palau, ¿no? Que dijo algo así como que la bandera justifica casi cualquier atropello a la cartera. No hay más palabras, señoría. Lo resumí muy bien. Pero esto ha calado, la gente lo ha entendido. Lo que ha pasado, o sea, que Convergencia era una maquinaria que tenía por objeto depredar a la sociedad catalana, lo ha entendido el votante, porque mire usted, yo tengo primos en San Feliu de Guíxols, ¿sabe qué me dicen? Me dicen, mira, sí, es verdad, todo esto que tú escribes en los libros es verdad, pero yo prefiero que me robe uno de los nuestros que uno de fuera. La típica frase es que esto es para ir al psiquiatra cuando lo oigo, ¿eh? Bueno, no sé, los resultados electorales dicen que el señor Mas tenía 62 diputados en Cataluña, cuando le da por pensar que iba a conseguir la gran mayoría y convoca elecciones anticipadas, se quedan 50 diputados. Cuando se va con Junts pel Sí, se ha quedado en 35, creo recordar, bueno, no sé cuántos exactamente. Y las encuestas diputados y tal, y probablemente el PDeCAT, si hubiera elecciones ahora, el PDeCAT, que no deja de ser Convergencia y Unión, la antigua Convergencia y Unión, probablemente tendría otra caída también importante y sustancial. Bueno, yo creo que algún pago sí que hay de todas estas cuestiones que han ido sucediendo, ¿no? ¿Sabe cómo me alegra? Me tranquiliza bastante. Sí, no, yo tengo muy claro, y todas las encuestas y todos los sondeos indican que el PDeCAT, la antigua CiU, pues se pegaría un trompazo enorme en las próximas elecciones, porque evidentemente los catalanes convocados a unas elecciones no van a prestar ni un solo voto a un partido que tiene sedes embargadas. Y no habrá Junts pel Sí, en las próximas elecciones no habrá Junts pel Sí. O sea, no, por supuesto. Porque... Pero luego también, hombre, recordemos que la familia Pujol tiene, o se dice que tiene más de 3.000 millones, casi 3.300 millones de todo lo que se han llegado a coger de las... Una élite extractiva, según las definiciones con inversiones técnicas alrededor de todo el mundo. Es que quede muy claro. Entonces, eso sí que pasa factura a la antigua CiU. Ahora, evidentemente, creo que tenemos que dejar muy claro que el nacionalismo crece, el independentismo crece para tapar los casos de corrupción. Ricardo Ruiz. Hay una huida hacia adelante por la corrupción, pero se está creando otra realidad. Había una estructura de corrupción que creaba en torno a sí una red clientelar, que impregnaba, que permeaba todos los estratos de la sociedad catalana, desde las asociaciones, funciones, etc. Esto no está desapareciendo, está siendo sustituido. Matiz es importante, porque no es que no hay una limpieza generalizada, no, hay una sustitución de redes clientelares. También las organizaciones, los partidos nacionalistas crean las suyas. No quiero decir con esto que no haya una diferencia en materia de corrupción, los procesos, incluso la opinión pública sí la hay, pero la estructura clientelar, que es la que ha permitido que el partido de Pujol se perpetuase durante décadas, esta estructura no desaparece, es una estructura caciquil antiquísima, que por otro lado se reproduce en otros lugares de España, no es exclusiva de Cataluña. Bueno, luego tendrán oportunidad. Le hemos preguntado un par de cosas a un catalán ilustre, amigo de esta casa, don Alejo Vidal Cuadras. Lo escuchamos. Creo que lo más probable es que haya una mejora del resultado del conjunto de los partidos que respetan la Constitución. Me refiero al Partido Popular, a Ciudadanos, al Partido Socialista. Y en la parte de la izquierda
el partido de la alcaldesa Colau, que está en una zona tibia, también es posible que mejore. Lo que parece más probable es que el bloque duro independentista o separatista pierda peso. Incluso que quede por debajo de la mayoría absoluta, con lo cual quedaría neutralizado. ¿Por qué? Hay una serie de indicadores, ¿no? Por una parte, la acción de la justicia, con las inhabilitaciones de una serie de altos responsables del gobierno, ha hecho daño y ha asustado a mucha gente. Por ejemplo, los funcionarios de la Generalitat, muchos de ellos, incluso aunque simpaticen en principio por razones sentimentales con la causa separatista, se están arrugando porque ven que les puede costar la carrera y el sueldo, ¿no? Y después hay una fatiga en la sociedad catalana. Llevamos ya muchos años con esta estupidez y sin ningún tipo de resultado práctico. Aparte de esto, ha habido, por parte de muchos creadores de opinión, mucha información sobre los efectos de la separación. Efectos económicos, efectos sociales, efectos políticos, efectos en el plano internacional y sobre todo la clase empresarial catalana empieza a estar realmente preocupada porque sabe que esto le representa una pérdida de inversión, de mercados. Por tanto, si tuviera que hacer una predicción, diría que si hay elecciones anticipadas, habrá un aumento de voto para los partidos que rechazan la separación y el golpe de Estado y un descenso del separatismo. No es un problema de lo que debe hacer, porque el presidente de gobierno, digamos, lo de deber es una cosa que para él tiene un significado relativo, ¿no? ¿Qué es lo que se verá obligado a hacer? Que es distinto. Pues solo puede hacer una cosa, aunque él es muy reacio a cualquier acción efectiva. O sea, él tiene pavor a todo lo que sea resolutivo. Esto va contra su naturaleza. Pero incluso así, incluso con una personalidad de este tipo, no tiene más remedio, en fin, es que no tiene escapatoria, tendrá que intervenir la autonomía. ¿Cómo lo hará? Bueno, tiene varios instrumentos a su disposición. El artículo 155 de la Constitución, tiene la Ley de Seguridad Ciudadana, pero en cualquier caso no escapará, si esto sigue adelante, si el referéndum se convoca, si las urnas se preparan y toda la máquina del referéndum inconstitucional y ilegal está en marcha. Bueno, señor Francas, su turno respecto al impacto de la corrupción. Muy rápido, lo que hubiera sido un golpe mortal de necesidad, el ver cómo el Estado central ha instrumentalizado ese tipo de cosas, apretando la cuestión, sacando información, rebuscando, se ha cargado un golpe que era mortal. Señor Torres, ¿cree usted vive en Cataluña actualmente? Sí. ¿Cree que esto ha mellado el independentismo? La gente se pregunta si esto es una mecánica para seguir haciendo ir la bicicleta. No lo creo, lo han sabido hacer muy bien. El expolio que han ido haciendo y en el que nos han sumido a costa nuestra lo han sabido hacer muy bien. Creo que no ha tenido demasiado encaje o por lo menos el deseado que tendría que haber, la contestación claro, que tendría que haber habido. A mí se me olvidaba que los medios de comunicación en Cataluña de esto hablan lo justo. Lo justo. Y muchas veces justificándolo. Es la operación policial Cataluña es más y le dedican más tiempo que al expolio del caso Palau. Sí, pero no olvidemos que fue Pascual Maragall el que destapó el 3% y solamente por fue 20 segundos. Esa es una heroicidad. La historia no da premios y las heroicidades son tan breves. A la que le dijo Artur Mas, ha mandado usted a hacer puñetas la legislatura. Lo retiro. Sí, y el estatuto. Lo retiro. El estatuto. Lo retiro. O sea que...
Vaya gallardía, la de algunos, ¿eh? Sí. Esto era un secreto a voces. Sí, no había empresario que si no pasaba por caja hiciera nada allí. Es más, hay un Pujol que vive de una gran consultora que compró la suya, que era muy pequeña, y a partir de ahí se hizo millonario. Es uno que ven ahora en Ibiza con yates y aviones privados y todas estas cosas. Pero no dice la Madre Superiora, ¿no dice que no tienen ni sin? La Madre Superiora tiene el convento así de misales, que es como misales. Le llaman a 1 millón de las antiguas pesetas, un misal, ¿no? Esto es como lo del Bar Faisán, que le llamaban una botella al estorno, la extorsión que hacían de los empresarios en el País Vasco. Bueno, señores, que sea para bien de España y de los españoles, y que conjuremos esto que nos ha desgastado, nos ha empobrecido, nos ha limitado, nos ha encorcorado, nos aburre enormemente hasta los que tenemos algo que ver con Cataluña. Muchas gracias a los 5, muchas gracias a ustedes por su interés y por su atención. Les deseo muy buen fin de semana en lo que ya queda, que no es mucho. Gracias. Gracias.